Y ya estamos en la que recta final para seguir, ¿no?, debatiendo, analizando todo lo que está sucediendo en el contexto político, tanto internacional también como nacional. Lo decíamos hace un rato, puede pasar de todo. Recordamos igual a los televidentes que este programa lo grabamos el día jueves, porque el que se suma ahora capaz que escucha algo que estamos analizando y que sucedió o que cambió, porque puede ser. Así es. Y bueno, vos tocabas un tema importante en este juego Sí, de tronos que se vive en Argentina, la oposición, ¿no? la oposición. Bueno, ¿qué lugar tiene la oposición? ¿Cómo se está manejando? Estamos viendo movimientos importantes también. No la tienen fácil porque hay pujas internas muy importantes hacia adentro de la coalición opositora. A ver, fundamentalmente hay muchas tensiones internas, me parece, que quedaron disimuladas por el nivel bueno, por esta crisis que se ha desatado y porque también los enfrentamientos en el gobierno siempre destacan más que los de la oposición, porque están en el gobierno, porque además pasan cosas que demoran decisiones, que generan muchísimo ruido, que tienen mucha más repercusión, pero en la oposición claramente también me parece que hay ahí un problema de que no está claro cuál es el proyecto político, que vos tenés un Juntos por el Cambio donde tenés por un lado al PRO y al macrismo, que no disimula su intención de venir y redoblar la apuesta por lo que fue 2015-2017. Lo que Macri dijo en algún momento, como hacerlo más rápido, no me acuerdo cómo dijo. Lo mismo pero más rápido. Lo mismo pero más rápido. Y por el otro lado tenés a un radicalismo que no terminás de sacarle la ficha, ¿no? Si en realidad lo que está haciendo es tensionar al macrismo para que no se lo lleve puesto en la interna, o si realmente ahí quiere encarnar un proyecto más de centro, socialdemócrata, produciendo un giro sobre lo que fue la experiencia de 2015-2019 de Juntos por el Cambio. Ahora, ahí había algunas voces del oficialismo que decían, bueno, tenemos que hablar con la oposición, ¿no? Esto hay que hablar, qué sé yo, ya salieron a decir que no, ninguno se quiere sentar en esa mesa caliente, pero bueno, es difícil también cuando hay mucha necesidad de los dos lados, ¿no?, para entablar un diálogo. Hay necesidad porque Cristina dice, bueno, la emisión monetaria no genera inflación, lo cual, Álvaro, no sé qué concepción tenés, pero me parece que dicho de esa forma, me parece que no está diciendo la verdad o lo que sucede en la realidad, pero tampoco del lado del macrismo que la deuda del FMI fue para pagar deuda anterior y que eso no influyó y que Alberto se endeudó más que Mauricio. Sí, es raro porque ellos defienden el endeudamiento externo en moneda dura del gobierno de Mauricio Macri y advierten sobre la sostenibilidad de la deuda en pesos, digamos, claro, que es mucho más manejable que esta verdadera hipoteca que es la deuda en dólares. No se ve muy claro el programa de la oposición, más allá de esto de hacer lo mismo pero más rápido y más profundo. Bueno, lo que se hizo derivó en una crisis tremenda, digamos, más allá de todos los argumentos, las discusiones, de sacar algún número de la galera y a partir de ahí construir un relato. Me parece que es evidente para todos que el gobierno de Macri terminó en una crisis tremenda y autoproducida, digamos, ¿no? O sea, que si esa es la oferta, es probable que el resultado sea el mismo. Esto no quiere decir que uno pueda emitir sin ningún tipo de límite, ni despreocuparse totalmente de las cuentas públicas, ni hacer todo lo contrario, ni emitir deuda en pesos en forma totalmente irracional. Me parece que justamente lo que le tocó al gobierno de Alberto Fernández es tratar de desactivar y de superar en un contexto muy difícil una crisis que todavía se está viviendo, una crisis enorme, una crisis que empieza por el lado de que tenés una factura enorme de deuda en dólares por pagar, que te condiciona todo, que te mete al FMI adentro, y de que lo que hizo Martín Guzmán es, y no lo digo como una crítica porque también puede ser una estrategia interesante, fue patearla y dar unos años para poder ver si de alguna forma la economía argentina se recupera y puede tratar esa deuda de otro modo. Pero eso es
un condicionante enorme, mucho más grande que cualquier otro tipo de aspecto económico en el cual se pueda centrar ni el oficialismo ni la oposición. Todo lo demás, digamos, son instrumentos que se pueden manejar, lo que no se puede resolver, o por lo menos no se puede resolver fácilmente, es el enorme condicionamiento que le dejó la deuda externa a la economía argentina. No, bueno, pero de a poco seguir buscando soluciones, creo, porque si no después pienso, como ciudadana del común de la gente, somos todos nosotros los que terminamos perjudicados y los que vemos después, que lo llevamos a fin de mes, que vemos ahora en las noticias y que lo vivimos, donde vas a un supermercado y no encontrás los productos, no hay precios. Bueno, todo eso obviamente que desencadena en nosotros y nos perjudica a todos los argentinos. Entonces creo que, si bien obviamente es algo mucho más grande, pero bueno, empezar de a poco a buscar, creo que soluciones, como decía Fabri, tema de oposición. Bueno, no sé, en mi lado y en mi lectura los veo un poco más unidos que lo que está sucediendo actualmente con el gobierno de Alberto, que esta pelea entre Cristina, bueno, la verdad que creo que todo esto está también desencadenando a que la Argentina esté de la manera en la que está actualmente. Sí, yo creo que por supuesto, con todos esos condicionantes hay muchas cosas que se pueden hacer y me parece que hay cosas que se han hecho, digamos, independientemente ya de la discusión de gobierno y oposición, porque dentro de la misma oposición también hay algunas cosas en las que han estado más de acuerdo o menos de acuerdo. Lo que pasó en política económica después de 2020 fue reestructurar la deuda del sector privado, atender la pandemia y las consecuencias económicas de la pandemia a partir de la cuarentena. El Estado puso casi 7% del PBI en ayudas económicas para tratar de transitar lo mejor posible una pandemia que fue mundial. Después habrá algunos que habrán dicho, bueno, tendría que haber habido menos cuarentena, más cuarentena, pero bueno, cada país, Argentina no hizo algo muy distinto que lo que hicieron otros países. Esa cuenta después se tuvo que pagar porque después vos entraste al 2021 ya con una economía que se empezaba a recuperar, con un déficit muy grande, con una emisión monetaria muy grande. Ahí se ve, por ejemplo, el tema de la deuda externa y de la crisis externa. Argentina, a diferencia de otros países, no tuvo posibilidad de tener financiamiento externo para atravesar esa situación. La consecuencia de todo este despliegue de política económica es lo que estamos viviendo. Una recuperación económica, una reducción en el nivel de desempleo, pero también una inflación muy fuerte que está afectando sobre todo a los sectores asalariados que no pueden llegar a competir con la carrera que están haciendo los precios. Ahí me parece que es el punto en donde el gobierno, la oposición, tiene algo para hacer, que es sentarse a acordar determinadas, por lo menos algunos puntos que permitan superar lo que hoy es el principal problema. Creo yo, digamos, los economistas lo sabrán mejor que cualquiera de nosotros, pero que tiene mucho que ver con la inercia inflacionaria. Si no hay un acuerdo para tratar de que desde la política no se convalide esta carrera que hay por aumentar todos los días los precios, ahí va a ser complicado y en eso hay una responsabilidad tanto del gobierno como de la oposición para sentarse a hablar. El caso de la deuda en pesos, por ejemplo, es uno de esos, digamos. Anticipar que si vos sos gobierno vas a defaultear o a reperfilar la deuda en pesos, más teniendo el antecedente de que lo hiciste, evidentemente fue una de las causas que hizo que hace 2, 3, 4 semanas empezara una corriente de venta de bonos públicos que además obliga al Banco Central a salir, a emitir para poder comprar y sostener esos bonos. Digamos. Un acuerdo político tendría que empezar por jugar limpio. Por jugar limpio, sí. Exactamente. Y después por tratar esto de contener un poco esta inercia inflacionaria, esta carrera, esta puja distributiva, medio desanclada de distintos factores, incluido el político. Ese es como el objetivo número 1 de la ministra, ¿no?, de Economía, Batakis. Yo creo que es lo que va a trabajar. Poder frenar un poco al menos algún par de puntos, esto que venía prometiendo Guzmán también que iba a ocurrir, y que ahora en 2 semanas, en una semana, se van a saber los nuevos índices y puede superar hasta el 7% de la inflación. Sí, se dice eso. Lo de junio, decía. Lo de junio. Lo de junio, sí. Bueno, en realidad, claro, arrancamos mal porque toda esta crisis se lleva puesto esa
inercia que lentamente venía bajando, Claro. se la va a llevar puesta toda esta crisis con lo que vimos todos los días, lo que decía ella recién, ¿no? Lo que hemos visto que está pasando en las góndolas en estos días. Ahora también hay como unas especies de dogmas, ¿no? Donde, bueno, si es el mercado el que puede resolver, sobre todo esto con la irrupción de los libertarios que imponen un discurso muy fuerte antiestatal. Y vemos que las grandes potencias en Europa, sobre todo, para enfrentar esto, y aquí también le quiero la opinión de Natalia, Macron anunció la estatización de la principal energética de Francia, a pesar de que no vamos a decir que sea un gobierno de izquierda, pero son más pragmáticos, ¿no? Son pragmáticos. Macron Son más pragmáticos. Entonces decir, bueno, esto no Sí. es menos mercado, más Estado, pero es lo que tenemos que hacer para... Bueno, es lo que falta en Argentina, digamos, tanto oposición siempre, digamos, un modelo económico, un consenso. A ver qué modelo económico sigue Argentina como país, más allá de quién gobierne. Si seguimos un modelo productivo o uno especulativo o qué modelo de crecimiento necesita el país. Yo creo que ahí está la base. Si la sociedad, pero nosotros también, no solo los políticos, pero si la sociedad llega a ese consenso de cómo Argentina tiene que conducir, no solo internamente, sino también al exterior, porque cambia el gobierno y nos alineamos a Estados Unidos o nos alineamos a China, a Rusia. Entonces, creo que en todo tendría que haber como una especie de consenso. Ahí está la clave. Bueno, muchísimas gracias. No sé, ¿alguno de ustedes quiera concluir en algo? ¿Le parece, Natalia, que dejemos a los Sí. invitados alguna conclusión? ¿Hay ¿Alguna solución? apuesta? ¿Hay solución a esto? ¿Vamos a salir de esta crisis que estamos viviendo? Se cayó, ojo que se cayó Johnson antes que Alberto también, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Eso hay que decirlo, es bueno, un mérito. sí. Es como decía Nati, es como Le decía ganamos- Nati al principio. Es como el 2-1, con la Es como mano. decía Nati al principio, ¿viste? Uno piensa que solamente sucede en Argentina estas Nah, cosas. todos Y lados se también cuecen, fiestas de Navidad Sí, se hacían allá. mucho... La cena de Alberto ni comparar con las Claro. fiestas en el 10 de Downing Street, pero Cumpleaños. Aparte, No, perdón, era perdón, terrible a lo que eso. hacían. Perder una elección por una fiesta tan aburrida. No, por mentiroso, por mentiroso. Bueno, está bien, porque pero aparte- mintió con las perdón. fiestas, mintió con otras cosas, con algo que enoja mucho a la gente hoy día, abuso sexual de uno de sus principales miembros del gabinete. Entonces ese fue el principal No, no sabía. enojo. Y él lo negó, y el enojo grande es que dice, ay, sí, me había olvidado. No, ella habla de Boris Johnson. ¡Ah! Porque claro. Claro, no. Dijo, Este está hablando de Boris Johnson. what the de- fuck? Yo vi que se empezaba a desfigurar, dije. Yo también, pero no me enteré. ¿Qué ministro que Pasa era? que, pasa que muy similar lo que se vivía, ¿no? En un lugar y en el otro No, con no, respecto no, a nada que fiestas. ver, no. Pero sí, con respecto a las fiestas que no se podían hacer cuando estábamos obviamente en pandemia, estábamos en cuarentena y ahí también se desata el... Bueno, pero eso tiene que ver también un poco con esta... Porque decimos ahora, bueno, Cristina no ayuda tampoco. Pero ya pasó el vacunatorio VIP, pasó la fiesta, que no se lo podemos adjudicar tampoco a funcionarios del kirchnerismo, sino que fueron los funcionarios que puso Alberto. Sí. Entonces, llega un momento que decía, a ver, flaco, te digo, perdimos las elecciones en septiembre del año pasado, bueno, ya está, hace algo, y no lo haces. Pierde Agustín Rossi, dice, bueno, va a entrar al gabinete, 5 meses para que entre al gabinete Agustín Rossi, que le había prometido que iba a ir de ministro. Entonces, también me parece que hay una situación ahí de una desesperación de decir, esto, y una vez, o 2 veces, 3 veces... No, y hay un mecanismo decisional del presidente que no funciona, evidentemente, que es muy despierta muchas críticas hacia adentro del oficialismo mismo, ¿no? La lentitud a lo mejor para definir o el de tomarse tiempos que no se corresponden con lo que va pasando en la realidad y con un gobierno evidentemente hipertensionado, donde bueno, ahí hace todo eso mucho ruido. En fin, bueno, nos acabó el tiempo. Sí. No pudimos hablar de fútbol, David, vos sos de Independiente, yo soy de Mejor, Central. mejor. Yo por eso estiraba, porque sabía que me ibas a querer hablar bueno, de fútbol pero al final. por más que iba a haber... Bueno, el fútbol también está todo ahí, central. Claro, pero tenemos viene- el argumento ahora, si igual no íbamos a traer No, refuerzos. yo No iban a traer a nadie de refuerzo. Ahora le decimos que la culpa es del dólar. La culpa del dólar. Señores, Nos despedimos, dale, la semana que viene entonces nos reencontramos, agradecerles por acompañarnos en este programa y nos vemos como siempre la semana que viene por la pantalla de 52 minutos. Chao.